como siempre, los bots de la izquierda. Saludo ya a Daniel Lacalle. ¿Qué tal está, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo llevas los ataques virales y que hayan cogido unas declaraciones tuyas de hace un año, además que se pueden contextualizar bien, para tratar de atacar por el simple hecho de que has dicho que hay que rebajar la euforia de estos datos de la EPA y que ese triunfalismo que venden ahora medios de la izquierda, pues no es tal, ¿no? Bueno, lo de los ataques es normal, completa y absolutamente normal, ¿eh? Piensa, en marzo de 2020 yo hago una entrevista. ¿Por qué? Porque si recuerdas, esta misma gente, esta patulea, decía que el impacto de la pandemia iba a tener consecuencias poco significativas en la economía. Recordarás que Calviño dijo que iba a haber un impacto poco significativo en la economía y que estas personas mantenían, Podemos, el PSOE, mantenía estimaciones de crecimiento en el año 2020 y muy poco impacto en el empleo. Las estimaciones que yo hice en marzo de 2020, para que te fijes, eran que utilizando además estimaciones de casas independientes, ojo, no eran solo mías, ¿no? Era una caída de entre 8 y 10% del Producto Interior Bruto. Terminó siendo el 10,8%. Que el paro efectivo, es decir, incluyendo, por supuesto, ERTE y autónomos en cese de actividad, que es toda la gente que pierde su trabajo, ¿de acuerdo? Que el paro efectivo podía subir al 35%. En 3 meses, en junio, llegó a esa cifra y que hasta 900.000 empresas estaban en riesgo de quiebra. El propio Banco de España en el año 2021 hablaba de que prácticamente un tercio de las empresas estaban al borde de la quiebra y que prácticamente el 50-40% de las empresas de España estaban en gravísimas dificultades empresariales. Lo más alucinante de todo esto es que esta patulea esté moviendo por las redes como si fuese un error absoluto de estimaciones, algo que se confirmó. Claro, además es la misma patulea que nos contó que el coronavirus era una gripe y que no había que tomar ningún tipo de precaución ni cerrar fronteras en los aeropuertos. Es lo de siempre, ¿no? Que tratan de Bueno, lanzarte piénsalo. su hemeroteca cuando tienes razón, pero en cambio de su hemeroteca, cuando no tenían razón, nadie se acuerda, ¿no? Nadie les ataca por ello, ¿no? Fíjate, hoy, mientras estamos hablando, esta Ujú. gente que habla de estimaciones de otros, de estimaciones de hace 18 meses, ojo, porque además en ese camino tenemos que recordar que el gobierno cambia 180 grados su política. Ujú. Primero, acuérdate, el gobierno nos encierra a todos y dice que el mayor confinamiento y el más severo de toda la OCDE, y cuando los datos económicos son los que yo ya decía, entonces cambió de política aproximadamente en junio, cuando ya era una debacle sin precedentes. Y a pesar de todo, a pesar del mayor estímulo fiscal de la historia, mayor estímulo monetario de la historia, con el Banco Central Europeo comprando el 100% de la deuda neta, termina 2021 que aumentando masivamente el empleo público, han aumentado en ese periodo, en los 2 últimos años, entre el 20 y el 21, 222.000 personas en el empleo público, todavía no se han recuperado 95.000 empleos del sector privado, quedan 200.000 personas, más de 210.000 personas en ERTE y autónomos en cese de actividad, y 500.000 de personas en ese limbo de demandantes de empleo sin ocupación, que es esa especie de limbo en el que no te cuentan, ¿no? De hecho, el propio Instituto Nacional de Estadística hace un gráfico fantástico en la EPA, en el que muestra las personas que han salido de las listas, las personas que se han reducido, que han reducido el paro, las personas que han aumentado en la ocupación y las personas que han sacado de las listas, ¿no? De las listas de paro, ¿no? Entonces, claro, si tú bajas por la cantidad de gente que hay de población activa y además inflas el empleo con empleo público, pues claro, ahora se van a gloriar de datos que llaman de récord de empleo y ni siquiera con esos datos son récord de empleo, porque las horas trabajadas están muy por debajo y porque el empleo privado está muy por debajo de los niveles donde estaba antes de la pandemia. Y hay que ponerlo en el contexto, vuelvo a decir, del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de España. Esto no se puede comparar con Rajoy ni con Zapatero, porque ninguno
ninguno de los dos contó con semejante estímulo, ¿no? Claro, Daniel, y veo ABC, que es un diario en teoría crítico en el gobierno, que no incorpora ese contexto que también has trazado en Twitter y nos estás contando ahora. Es decir, EPA 2 puntos, España termina 2021 con 840.700 empleos más y una tasa de paro del 13,33%. Es decir, estamos viendo titulares triunfalistas para el gobierno en prácticamente todos los diarios españoles. ¿Por qué nadie da esas claves que estás dándonos ahora? Porque hay que ponerse con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es verdad que, claro, pues los medios de comunicación reciben el briefing, la nota de prensa del ministerio y básicamente lo que hacen es incorporarlo a sus titulares, ¿eh? Y eso es de lo que se aprovecha el gobierno también, ¿no? Claro, luego tienes que ir y ver, ahí va, que resulta que los datos no son comparables porque hay en la cifra de afiliados más de 200.000 personas que no están trabajando. Hay, pero es que además el número de horas trabajadas no es el mismo. Hay, pero es que hay que ver la cantidad de empleo público que se ha generado. Claro, es que lleva mucho, ¿eh? Y lo que es alarmante, o por lo menos desde luego, pues triste, es que ese mismo análisis, que no es, o sea, no hay nada más que coger los datos del Instituto Nacional de Estadística, no están inventados, ¿no? Ese mismo análisis, pues lo deberían estar haciendo a la vez esos mismos economistas que, oh sorpresa, Javier, en el año 2017, 2016, 2015, cuando gobernaba Rajoy, lo hacían. Hacían ese mismo análisis, lo hacían. O sea, acuérdate cuando Alberto Garzón y Eduardo Garzón decían que en España no se crea empleo porque el número de horas trabajadas había bajado ligeramente. Y ahora que se desploma el número de horas trabajadas, un 8% en el sector público en este año, a pesar de aumentar el empleo del sector público, se callan. Esta es la clave, ¿no? La clave en todo esto es muy sencilla. Mira, en el año 2012, 13, 14, 15, 16, todos me habéis leído, yo siempre critiqué y siempre la lenta recuperación del empleo, como todavía había muchísimas cosas que hacer, que la reforma laboral no era suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En ese mismo periodo, todos estos economistas se pasaban el día diciendo que era lo peor después de la muerte, los datos de empleo. Bien, ahora que cambia el gobierno a los suyos, es récord de empleo, el menor nivel de paro desde el 2007. Tú te puedes imaginar, me lo ha dicho una periodista hoy, me dice, ¿cómo puede ser que tengamos el nivel más bajo de paro desde 2007 y todos mis compañeros no encuentran trabajo? Y digo, pues porque es mentira, ¿sabes? Es que es acojonante, de verdad. Perdóname que diga la palabra acojonante porque encima que utilicen, ya te digo, porque además es tan sencillo como leer la entrevista que yo hice en marzo de 2020, hablando de estimaciones independientes de muchas casas independientes que encima tuvieron razón. Pero fíjate qué desvergüenza tiene la izquierda, que mientras estamos hablando, mantienen las estimaciones de Producto Interior Bruto de Calviño, que están entre un 20 y un 40% por encima de todo el resto de las estimaciones de casas internacionales. Eso no es ningún problema. El haber dicho que la pandemia no iba a tener efectos significativos no es ningún problema. El haber dicho que íbamos a tener la recuperación más rápida y la mejor del mundo y luego ser la peor, eso tampoco es un problema. El hecho de que lo han tenido que disfrazar todo con empleo público, eso tampoco es un problema, ¿no? ¿Ves una ruina a medio plazo? Porque al final en Moncloa lo que nos dicen es que Pedro Sánchez va a apurar, va a alargar mandato. ¿Le van a salir los números para que luego venga la derecha a arreglar el desaguisado como ocurrió con Zapatero? Eso lo tienen que decidir los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen que decidir. También tuvimos una época de propaganda brutal en aquella época. A mí me llamaron terrorista financiero en medio de antes cuando la crisis, ¿no? Por decir que había un riesgo tremendo en las cajas públicas, ¿verdad? Pero, mira, lo tendrá que decir la gente. O sea, no, yo me refiero si hay un panorama de crisis a corto o medio plazo que le pueda pillar a Pedro Sánchez en mitad de la segunda mitad de la legislatura, o si él puede aguantar, como estás contando, simulando datos o generando fuegos de artificio que mantengan la economía con un respirador para que luego ya venga otro, que venga a la derecha a arreglar el desaguisado y que él pueda apurar, ¿no?, en las elecciones. Claro.
último No, minuto. o sea, todo lo podéis, todos los que nos estáis viendo lo podéis entender. Si el Banco Central Europeo no estuviese comprando el 100% de la deuda neta que emite España y si la Comisión Europea no mantuviese unas reglas fiscales completas y absolutamente laxas que permiten al gobierno entrar no en el mayor déficit de la Unión Europea en el 2020 que lo hizo, sino también en el 2021, pues obviamente, claro, este gobierno está tirando, entre comillas, con pólvora de rey porque tiene a su disposición ese enorme espacio fiscal y monetario y nadie les está diciendo nada. Entonces, claro, eso es como si a ti o a cualquiera de los que nos están viendo le dan una tarjeta Black y te dicen gasta, ¿no? Que es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, pues depende literalmente de que la cordura en cuanto a ortodoxia económica, en cuanto a, bueno, pues unas reglas en las que yo creo que todo el mundo sabemos que la Unión Europea y el Banco Central Europeo están para apoyar, pero una cosa es apoyar y otra cosa es que se le permita a un gobierno, sea este o cualquiera, la política de la cigarra, que es lo que están haciendo, ¿no? Que es lo que están literalmente es despilfarrando masivamente, porque después, al que venga detrás a gobernar, no le pueden exigir. No le pueden exigir recortes brutales en un año y cuando lo que está haciendo este gobierno es elevar el déficit estructural, que es el que se genera, crezcas o no crezcas, ¿verdad? Ujú. A más de 50.000 millones anuales. Sí, lanzas un aviso en tu cuenta de Twitter, que aprovecho a los seguidores de Estado de Alarma que la sigan también, muy interesante. Dice, no aprendemos, hipotecas al 95%, préstamos baratos, los bancos exprimen la guerra hipotecaria para aprovechar la nueva fiebre del ladrillo. O sea, anticipas una crisis parecida a la que ya vivimos hace unos No, años. no parecida, no parecida porque no se están dando hipotecas por el ciento y pico por ciento del valor, porque no se está, o sea, no es igual, no es igual, pero sí es parecida la mentalidad, ¿no? La mentalidad de que ante un entorno de tipos a la baja y a un entorno de alta liquidez, Ujú. eh, lanzarse a prestar y a invertir en ladrillo, porque no es tanto, no es solamente, o sea, los bancos no prestan nada que no se les pida, ¿no? ¿Vale? Los bancos están siendo mucho más prudentes y las familias y empresas también, pero eso no quita que en los años del exceso monetario, pues sí se haya generado un exceso de optimismo y de exuberancia con respecto a la vivienda, que está muy bien si tienes la capacidad financiera, pero no está muy bien si estás entrando en graves riesgos de altos niveles de endeudamiento, porque todos recordamos lo que pasó entre el 2009 y el 2011, ¿no? Los Ujú. brotes verdes, los pisos nunca bajan, bla, 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 y luego pasa lo que pasa, ¿verdad? Daniel, vemos también en tus redes sociales, hablas también de fondos europeos. Esta semana hemos conocido por el diario ABC que solo el 7% de los fondos europeos están llegando realmente a los empresarios, a las empresas. El gobierno ya, bueno, el gobierno no, el Partido Popular, partido al que asesoras o con el que estás vinculado, resulta que ha pedido también una comisión de investigación para estudiar ese reparto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está llegando a manos de los empresarios? El gobierno de España, y lo ha dicho explícitamente, ha tomado una estrategia que es la de priorizar los fondos que venían en subvenciones con respecto a los fondos que venían para ayudar a empresas, préstamos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que está pasando es eso. Primero, nos está llegando un dinero en el que el gobierno ha priorizado lo que les llegue a ellos para repartir, disculpa, entre las comunidades autónomas y los políticos más afines y luego está tardando muchísimo hasta convertirse en casi irrelevante porque ya no va a funcionar el dinero que le debería llegar a las empresas. Ese es el gran problema, ¿no? ¿Qué se tenía que haber hecho? Lo contrario. Se tenía que haber hecho una comisión independiente que analizase los planes que se están enviando por parte de las empresas y que los enviase a la Comisión Europea a toda velocidad para maximizar la cantidad que llega para inversión y no la cantidad que llega para gasto corriente, ¿no?
Ujú. Y ya la última pregunta, reforma laboral. Ya sabes que los enemigos de nuestro país, RC, Bildu, BNG y CUP, exigen cambiar la reforma laboral. Yolanda Díaz está presionando a RC, la COE y ATA también están muy presionadas por la opinión pública, ¿no? Por ese pacto que pueden hacer con el gobierno. Esta reforma laboral, la que has podido ver, ¿no? El borrador, es preocupante. ¿Realmente va a afectar tanto o no? A mí el problema de la reforma laboral, o sea, a mí me preocupa que la COE haya aprobado esta reforma laboral desde el punto de vista de es un mal menor, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es como ellos lo plantean, o sea, que les habían puesto encima de la mesa un destrozo absoluto del sistema laboral español y esto, por lo tanto, al preservar la gran mayoría de la reforma laboral de 2012, pues por lo tanto no les parece mal. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es lo que yo llevo diciendo desde mi libro Acabemos con el paro, que la reforma laboral de 2012 no es la panacea de la flexibilidad, no es la panacea, disculpa, del empleo para España y que era un paso necesario, pero no suficiente, y por lo tanto, esta reforma laboral que da algunos pasos hacia atrás de esa reforma laboral, pues por lo tanto es dañina y es contraproducente. Y además es contraproducente porque como pasa con lo del tema del empleo hoy, Ujú. el objetivo fundamental de esta reforma no es hacer absolutamente nada por el empleo, sino disfrazar el empleo. Es decir, España tiene un problema de temporalidad, vamos a cambiar los contratos temporales y los llamamos indefinidos discontinuos, que es una broma, un oxímoron, ¿no? Una contradicción en términos. Entonces, claro, van a convertir el contrato indefinido discontinuo, que ya es hoy en día muy criticado tanto por empresas como por trabajadores, por esa indefinición, lo van a convertir en la nueva normalidad. Pero claro, lo único que haces es disfrazar temporalidad con otra forma de temporalidad exactamente. No se hace nada en cuanto a reducir los costes de contratación, no se hace nada en cuanto a reducir la burocracia, no se hace nada en cuanto a mejorar las condiciones para facilitar la conciliación y la flexibilidad en el mercado laboral. Y lo único que se hace, como te digo, es, uno, disfrazar la temporalidad, dos, darle más poder a los sindicatos para decidir los convenios en un país en el que el 83% de las empresas son pequeños comercios con menos de 2 empleados. Y claro, pues eso resulta que tenemos una reforma laboral que se está debatiendo entre sindicatos que no representan a ese 83% de las empresas y por lo tanto de los trabajadores, una COE en la que CEPIME no está de acuerdo, o sea, la parte que tiene que ver con las pymes, y un gobierno que no representa a ninguno de esos. Entonces resulta que aproximadamente el 83% de las empresas de este país no están representadas en esta reforma laboral. Y encima, y perdona que me alargue, porque es que no me gusta nada esto, me da la sensación de que a COE le han hecho un truco como el que le hicieron a Ciudadanos con el acuerdo con el PSOE. Que es que la COE acepta esta reforma laboral junto con los sindicatos y entonces el gobierno se va con eso a Esquerra Republicana y a Bildu, en el Parlamento te lo cambian y lo que se aprueba es lo que han acordado con Esquerra Republicana y con Bildu. Y la COE ha quedado como, digamos, factor de ese digamos, subterfugio. Espero que no ocurra y que la COE, como ha dicho, diga que si se cambia una coma no la aceptan, ¿no? Ujú. Pues muchísimas gracias, Daniel Lacalle, por tu tiempo. Te seguimos en televisión, en tus redes sociales y animo a los seguidores que compren tu bestseller, Daniel Lacalle, Libertad o Igualdad. Ya sabes, aguanta el chaparrón, aunque ya tienes la piel curtida, ¿no? En batallas virales. Si te hacen eso es porque lo estás haciendo bien y porque apuntas, ¿no? Aportas en las tertulias televisivas datos sobre economía, sobre los datos del EPA que no te van a contar otros titulares, otros medios de comunicación y por eso siempre nos gusta. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.